Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este podcast. Hoy por fin tengo un invitadazo así de lujo que hace tiempo quedamos en que lo íbamos a grabar y por situaciones ha costado tanto grabar este podcast, pero a mí me hacía mucha ilusión hacerlo, muchísima, de verdad. Hoy tenemos aquí en esta noche a Byron Barrera Ortiz. Es así, eh, no sé ni cómo decir la palabra. De la gran trayectoria que tiene, de todo lo que ha participado. Un gran periodista con premios internacionales, ha escrito libros. Buenas noches, Byron. Bienvenido, gracias por estar, te lo agradezco mucho. ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches, gusto en saludarlo. Gracias. Estamos a las órdenes ahí para compartir con usted un poco de nuestro trabajo, de nuestra experiencia, y a la vez para que pues más personas puedan hacer cosas positivas para el país. Sí, sí, siempre esa es la intención, mejorar un poquito este país. Pues yo quisiera que entráramos hacia el tema para ahorrar tiempo, porque después nunca me alcanza. Contándonos ahí un poquito de su trayectoria. Que yo di solo unas pinceladas ahí, pero me gustaría que usted platicara un poquito más. Bueno, lo que pasa es que es bastante difícil abordar una vida que ha tenido, digamos, en mi caso, tantas facetas. Yo mismo ahora estaba elaborando una parte de lo que va a ser una memoria de la promoción de 1972 de egresados de la Escuela Normal Central para varones. Y entonces yo me daba cuenta pues de que desde que yo era adolescente y ya tenía una participación muy activa en, pues, en el movimiento estudiantil. En ese caso, yo llegué a la escuela normal en el año 1970 y cuando llegué impulsamos la creación de un comité de festejos de la fiesta anual de la escuela porque no existía una asociación de estudiantes. Entonces formamos el comité de festejos y al año siguiente, en el 71, formamos la Asociación de Estudiantes Normalistas y yo fui electo entonces presidente de esa asociación. Y luego, cuando al año siguiente convocamos a elecciones de nueva directiva, eh, se tuvo un proceso con partidos políticos estudiantiles que se formaron para competir en el proceso electoral de la Asociación de Estudiantes y participaron dos planillas y se hacían mítines, se hacían entrevistas, se hacían visitas a las aulas, se repartían volantes y en realidad eran los mismos grupos, digamos, no había mayor diferencia entre ellos, pero había una competencia por dirigir la asociación. Entonces, Ya yo, digamos, al frente de la asociación, habíamos hecho mucha actividad, veladas culturales, lunadas artísticas, certámenes de oratoria y de declamación. Habíamos hecho excursiones y, y como producto de, de nuestros esfuerzos que hacíamos, equipamos el gimnasio de los estudiantes en la escuela normal, creamos la radio José Martí y equipamos esa radio. La asociación tuvo una sede en la escuela normal. Bueno, hasta llantas le pusimos al bus de la escuela porque el bus estaba abandonado. Y al finalizar entregamos cuentas al director y el director nos dijo, es primera vez que una asociación
que un grupo estudiantil presente las cuentas claras de ingresos y de gastos, ¿verdad? Los felicito, nos dijo. Pero cuando se realizaron las nuevas elecciones, yo dejé en el año, digamos, fue 72, entregué a otra directiva a la Asociación de Estudiantes. De manera pues que, digamos, en esos inicios yo también ya hacía periodismo. En la escuela normal publiqué un periódico pequeño que se llamaba 25 de septiembre Wao. y era un periodiquito donde se publicaban, bueno, artículos de los estudiantes y de los profesores, poemas que publicaban los mismos estudiantes. Y yo ya tenía una columna periodística en un periódico de Jutiapa que se llamaba Prisma. Esa columna se llamaba Flechazos y eran críticas que yo ya hacía a los alcaldes, a los gobernadores, a los supervisores de educación. A veces se perdía leche, se la robaban, Ujú. o bueno, habían. Y entonces yo enfocaba desde ese tiempo la corrupción que de alguna manera, aunque sea en pequeño, existía ya en Guatemala. Y luego, pues yo ya después me dediqué al periodismo nacional porque empecé a trabajar en Diario Impacto. Hay una cosa que los medios donde yo trabajé ya no existen. Yo trabajé, mi vida periodística empezó en el Diario Impacto. El director era Excelente. don Oscar Barroquín Mía, Ese ¿verdad? nunca lo oí, ya Y, no lo oí yo. ah, Ya no lo oí yo. ya todavía Impacto, ya no lo vio, no, No. Impacto. También trabajaba en un noticiero de televisión que se llamaba Estudio Abierto, que se transmitía en Canal 7. Y posteriormente trabajé en otro diario que se llamaba El Nuevo Diario. Y, y bueno, en radio tenía programas, un par de programas de radio, en Super Radio, un tiempo en la Radio Nuevo Mundo. Y bueno, era muy activo yo en el periodismo, siempre fui, me gustó siempre el periodismo, me gustó siempre escribir y, y de ahí pues yo realmente he tenido una vida muy activa en adelante, ya ingresé a la Asociación de Periodistas de Guatemala, Pero, ayudamos a formar el sindicato de periodistas, porque no existía sindicato de periodistas. y comenzó en esto del periodismo antes de estudiar la carrera, me imagino yo. Ya así de manera profesional. Sí, porque yo empecé en eso, no, ni existía el periodismo como carrera, Wao. uno practicaba el periodismo, pues ejercía el periodismo y, y no, la Asociación de Periodistas de Guatemala hacía las funciones de un colegio de periodistas, ¿verdad? Ahí todavía no Pero estaba los la carrera. estudios vinieron posteriormente, ¿verdad? Yo estudié, años después estudié en Chile, estudié en México y vine a graduarme después aquí a Guatemala, pues porque yo tuve que abandonar el país en 1978. Eso por la misma carrera. Sí, porque yo en ese tiempo era dirigente de la Asociación de Periodistas, del Sindicato de Periodistas. Tuve un semanario que se llamaba Pueblo y trabajaba en el diario Nuevo Diario que se llamaba. Y entonces en el año 78 empezaron a amenazar periodistas que eran críticos al sistema de cosas. Ahí, ¿quién estaba de Y presidente? ¿ah? Ahí, ¿quién estaba de presidente en ese tiempo? En ese tiempo también estaba lo del conflicto armado. Pues el enfrentamiento armado ya estaba, porque el enfrentamiento armado empezó en el año 62 empezó el enfrentamiento armado. En el año 78 existía de presidente, entró Romeo Lucas García, era la época de los generales.
Los generales eran Sí, presidentes, ¿verdad? Arana Osorio, Lauro García y después Román Lucas García. Y en tiempo de Lucas empezó una represión muy fuerte y los periodistas, pues muchos fueron amenazados. A mí, yo aparecí en una lista de 28 condenados a muerte, así decía el comunicado de lo que se wow, llamaba un ejército secreto anticomunista y decía que los 28 que aparecían en la lista iban a empezar a ser asesinados. Y efectivamente empezaron a matarlos porque eliminaron como a unos 4 o 5 de esa lista. wow, Al primero que asesinaron de esa lista fue a Oliverio Castañeda de León, el secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Él encabezaba esa lista. Y habíamos como 2 o 3 periodistas. Estaba yo y estaba el director del medio donde yo trabajaba, que era Mario Solórzano Fopa. Los dos éramos amenazados. Entonces, bueno, yo continué trabajando, pero en eso, este, bueno, mi papá era periodista también. ah, En ese tiempo él era directivo de la Asociación de Periodistas de Guatemala ya venía en la y sangre eso él, de ser periodista. sí, él logró entrevistarse con el ministro de Gobernación, que era Donaldo Álvarez Ruiz, y, y según me contó mi papá, él le preguntó directamente al ministro, dígame si van a matar a Byron, porque si lo van a matar, yo lo saco inmediatamente del país, le dijo. Y el ministro le dijo a mi papá, don Delfido, la vida de Byron es cuestión de horas, le dijo. Wow. ¿Verdad? Y entonces yo abandoné el país, me fui a Estados Unidos, a Chicago, donde yo tenía unos familiares. Ujú. Y ahí empezó otra vida, pues para mí, pues porque ahí me fui a Chicago, ahí trabajé 2 años, nada que ver con el periodismo. Trabajé en una fábrica de acero, en una fábrica de generadores eléctricos, trabajé en una empresa de construcción Nada que ver y, con lo. y bueno, así estuve durante 2 años. Wow. Y ahí es otra vida, pues Ajá. porque este, después Comenzar de desde esos dos cero años que algo que estuve no. allá, aquí en Guatemala, seguían matando sacerdotes, periodistas, dirigentes sindicales, profesores universitarios, estudiantes. De todo lo que se Había una, opusiera con el gobierno. sí, era una represión terrible la que había. Acusados de Mientras tanto, yo comunistas. estaba allá en Chicago. Acusados de comunistas, me imagino yo, porque por lo que dijo que era una lista de comunistas. O sea, la acusación era de comunista, el Pues, pretexto. pues en Guatemala el anticomunismo ha existido, aunque no existe el comunismo, ¿verdad? Ha sido una forma de meterle miedo a la gente, de reprimir a la gente que critica a los Al gobiernos, al gobierno. estado de cosas. Ha sido una manera de justificar la represión contra eh, todas las personas que de una o de otra forma representan una oposición política al sistema. Pero yo siempre he dicho que el comunismo en Guatemala nunca ha existido, pues, ¿verdad? Solo, eh, yo siempre he dicho que antes de que existiera el comunismo, aquí ya existía el anticomunismo. Antes de que se inventara el comunismo ya existía. Bien, ajá, Ya bien. existía un anti. Pero eso también Entonces, sí, me imagino yo que ujú. viene de Estados Unidos, con lo mismo de todo anticomunista en la Guerra Fría, de todo lo que no estaba con el gobierno de Estados Unidos era comunista. Sí, claro, porque el tiempo de la Guerra Fría, incluso en Estados Unidos, existió el macartismo, que era una persecución contra escritores, artistas, que pensaba el gobierno de Estados Unidos que eran comunistas. Ujú. Entonces en Estados Unidos una gran persecución contra los intelectuales,
Yo me recuerdo de casos de artistas que tuvieron que escribir los guiones de las películas con otros nombres, porque si lo escribían con sus nombres, no les aceptaban en Hollywood esos guiones para las películas, porque decían pues que ellos eran comunistas. Entre ellos me recuerdo yo la historia de Kirk Douglas, que durante un tiempo eh, los guiones se los escribían, pero los autores de los guiones no se conocían. Él tenía un famoso guionista que no se conocía por su nombre, escribía con seudónimo los guiones de las películas. Entonces, por supuesto que en Guatemala había una reproducción de ese sistema, porque la historia del anticomunismo como sistema en Guatemala comenzó, eh, digamos, como resultado de la revolución del 44, ¿verdad? Cuando fue derrocado Jorge Ubico. Ubico era un general, era un militar que gobernó Guatemala con mano dura durante 14 años. Y la revolución del 44 fue un movimiento revolucionario que derrocó a la dictadura de Ubico. Entonces, la revolución hizo cambios. La revolución hizo, digamos, la autonomía universitaria, la autonomía municipal, el voto a la mujer, eh, el código de trabajo, se creó el Instituto de Seguridad Social. Entonces, se crearon las escuelas normales, hubo cantidad es impresionante la cantidad de cosas positivas que se hicieron del 44 al 54. Pero No, solo en un año. el segundo gobierno de la revolución quiso hacer una reforma agraria. Entonces, esa reforma agraria afectó las tierras de la United Fruit Company, ¿m? Porque la United Fruit Company tenía miles de hectáreas de tierra sin cultivar. Entonces, el dueño de la United Fruit Company era hermano del director de la CIA, John Foster Dulles. Y entonces ellos dos, en lo personal, fraguaron todo el proceso de derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz. Y en ese tiempo, pues, se decía que habían comunistas en el gobierno, pero realmente lo que se buscaba era el desarrollo capitalista independiente del país. Y se necesitaba una reforma agraria como la que hizo el Japón, como la que hizo Alemania, como la que hizo el mismo Estados Unidos, pues, ¿verdad? Ujú. Los países altamente desarrollados han tenido que hacer una reforma agraria, romper con el latifundismo. Entonces, aquí en Guatemala se acusó a esos cambios de ser proclives al comunismo, Comunismo, sí. y por eso fue que Estados Unidos provocó el derrocamiento de Jacobo Arbenz, y a partir de ahí se viene toda esa historia del anticomunismo en Guatemala, que hasta la fecha no termina. Solo que aquí se ha usado esa acusación contra toda clase de gente, pues, contra toda clase de disidentes, contra toda clase de gente que piensa, gente que escribe, gente que protesta. Entonces se ha aplicado el calificativo de De comunista comunista. a cualquiera que el sistema, pues, que cuestiona el Ujú. sistema. Yo no estoy de acuerdo con el Entonces, sistema. así funciona el sistema, pues, ¿verdad? Así estamos hasta hoy. Y sí da miedo, o sea, sí es un arma ahora bastante efectiva de acusar a alguien de comunista por los ejemplos que vemos en todos los que se han tirado para la izquierda. Venezuela, eh, Nicaragua, y etcétera, etcétera. Entonces, meter ese miedo de que alguien que está pensando diferente o que quiere hacer las cosas diferentes, no así como ellos, de decir que es comunista y que vamos a parar como Venezuela, que vamos a parar como Nicaragua. Entonces, sí le meten a uno el miedo y sí da miedo parar así, con un socialismo, entre, entre comillas. Bueno, sí, lo que pasa es que los países, tanto lucha la gente por un cambio,
que al fin se dan esos cambios, ¿verdad? Si uno estudia por qué se dio la revolución en Cuba, bueno, Cuba era como una especie de, como dijéramos nosotros, De patio trasero. era era un campo de distracción de los Estados Unidos, pues, ¿verdad? Ellos ahí tenían controlado todo el sistema, iban a pasear ahí los gringos, iban a sus restaurantes, a sus casas de prostitución, eran dueños, los Estados Unidos eran dueños de la isla de Cuba, Ujú. y para mantener su poder tenían una dictadura, que era la dictadura de Batista, hasta que se cansa la gente, y surgen líderes, como el caso de Fidel Castro, que empezaron luchando contra la dictadura y triunfaron, pues, ¿verdad? Y entonces eso disgusta a los Estados Unidos porque ni modo afecta sus Sus intereses. inversiones, sus negocios. Ellos eran dueños de todo, eran dueños en Cuba. Entonces, al llegar la revolución, pues empiezan a confiscar muchas cosas que, que no podían estar en manos extranjeras, que el país necesitaba su propio modelo de desarrollo. Y ahí viene un poco el rompimiento de Cuba o de Estados Unidos con Cuba. Y eso pasa con los otros procesos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos en Venezuela, pues cuando Chávez empieza su lucha, Chávez era un teniente Ujú. que estaba en la montaña, era como un soldado que está ahí en un cuartel en la montaña, combatiendo supuestos guerrilleros, combatiendo este, pues bandas delincuenciales, etcétera. Pero Venezuela estaba como está hoy Guatemala, ¿verdad? Había una corrupción terrible en Terrible. Venezuela, los partidos políticos eran pues, ¿cómo se llama? Solo trampolines para llegar al Estado y saquear los recursos públicos. Como Guatemala. Ujú. Sí, es decir, Venezuela estaba peor que como está Guatemala ahorita. Y entonces hubo un movimiento de militares como en los que estaba Chávez y intentaron un golpe de Estado, fracasaron y después Chávez se fue a un proceso electoral y como había mucho de crédito de los partidos políticos, Chávez ganó las Ujú. elecciones. Y ahí empieza todo un proceso en el que Venezuela trata pues de desarrollar su propio modelo de desarrollo y Estados Unidos pues la política de Estados Unidos siempre ha sido que América Latina es su patio trasero, ¿verdad? Ujú. Y desde hace 200 años, cuando Estados Unidos creó su política, de la doctrina Monroe, que es América es para los americanos. O sea, nosotros no tenemos derecho a Ah, tener no. nuestra propia identidad como países. Somos parte de Estados Unidos. Eso es la creencia que hay en Estados Unidos y cualquier país que se le salga un poco del huacal, entonces se convierte en enemigo de Estados Unidos. Y es lo que pasa con estos países, ¿verdad? Cuando hay cambios, empiezan a conspirar contra estos gobiernos. Sí. Sí, 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 sí. Pero el problema es que cuando hay un cambio, de ahí se vuelven locos los gobernantes. Y lo que pasa es que sí, la política es un poco complicada, pero digamos, a mí en América Latina hoy cada país tiene su propio modelo. Digamos, por ejemplo, ¿qué pasa en Brasil? ¿Verdad? En Brasil, Lula gobernó 8 años, el Partido de los Trabajadores, y en los 8 años, como 8 millones de brasileños que estaban en extrema pobreza, salieron de la pobreza a través de las políticas de gobierno. Y ahora que se van a celebrar las elecciones en octubre, Lula es candidato y él encabeza las encuestas. O sea, porque la gente lo quiere, pues, ¿verdad? Ujú. Porque hizo buen gobierno. Entonces, ¿y qué pasa con Lula? Con Brasil.
Brasil pertenece a una alianza internacional donde no está Estados Unidos, que son los BRICS. Brasil, ¿verdad? La, ¿Cómo se llama? Brasil, la India, Rusia, la China, este, son como 5 o 6 países los que están en Ujú. el BRICS, ¿verdad? Y Estados Unidos no quiere el BRICS, ¿verdad? Entonces, a nivel global, digamos, y en América Latina, los países latinoamericanos han tratado de crear un organismo diferente a la OEA. ¿Por qué? Porque la OEA es un instrumento de Estados Unidos, tiene su sede en Washington, y entonces la OEA ha sido un instrumento para dar golpes de Estado, para manejar las políticas de Estados Unidos. Entonces, pero América Latina hoy, por ejemplo, uno ya no puede hablar solo de Cuba, ni de Nicaragua, ni de Venezuela. Hoy hay que hablar de Chile, ¿verdad? En Chile hubo grandes movilizaciones el año pasado, los estudiantes, la juventud salió a las calles, eh, hubo muchos asesinados, pero obligaron al Estado a redactar una nueva constitución. Ahorita Chile ya va a tener una constitución diferente a la que dijo Pinochet. Y el presidente de Chile es un joven de 36 años que fue dirigente de esos movimientos estudiantiles. Y así, si uno se va a, por ejemplo, a Colombia, en Colombia hoy hay un presidente también de izquierda, pues es Gustavo Petro, pero ¿por qué? Porque el pueblo salió a las calles en el 2021, el año pasado. Mataron como a 48 manifestantes, la policía. Y es un movimiento creciente, fuerte. Toda la población mayoritaria está a favor de un cambio, ¿verdad? Y, y, y ya no puede hablar uno solo de Colombia, también hay que hablar de Honduras, donde ganó la esposa de Manuel Zelaya la presidencia, ¿verdad? Que es un partido nuevo. Este, esta señora, Xiomara Castro, pues es progresista, ¿verdad? Se podría decir también que es de izquierda, Interesante. ¿verdad? También podemos mencionar a México, donde hay el presidente de izquierda y está haciendo grandes obras. López Obrador, un presidente que la gente, pues, en México no hay reelección, pero si hubiera reelección, lo reeligen porque está haciendo mucha obra y además está combatiendo la corrupción. Entonces, toda ¿Y, América Latina hoy está en cambio, y qué ¿verdad? piensa Está de en cambio. Bukele? ¿Qué piensa de ¿Cómo? Bukele? Nos vamos ¿De aquí dónde? cerquita. De Bukele. De, Bueno, yo pienso que Bukele es parte de toda esa ola, ¿verdad? Lo que pasa es que con sus propias, digamos, con sus propias características, con su propio estilo, pero también está en desacuerdo con Estados Unidos, ha criticado a Estados Unidos. Y la gente está contenta con Bukele, ¿verdad? ¿Y cuál es el origen político de Bukele? Él se formó en la izquierda, en el FMLN, ¿verdad? Entró muy joven ay, se fue. Hola. Se me fue la imagen. Lo escucho, pero se fue la imagen. Sí, ¿verdad? Ajá. ¿Y ahora? No, sigue sin imagen todavía. Ajá. Entonces, bueno, esa es la realidad, pues Ujú. que son procesos de cambio, son transformaciones que se están dando en América Latina y no solo aquí en América Latina, en todo el mundo. Sí, yo creo que el triunfo de la izquierda en realidad lo hace posible la derecha. La tan mal derecha que siempre hemos tenido en estos lugares. Tan corrupta, tan Sí, sucia y que nos ha mantenido siempre así. sí, yo no soy mucho de la idea de izquierda y derecha. Ah, yo tampoco. Creo que ese es un esquema un poco superado porque yo creo que hay que pensar en otras figuras. Ya no es cuestión de izquierda, de derecha, ya no es cuestión de comunismo y anticomunismo.
Yo pienso que hay una nueva configuración política en el mundo, ¿verdad? Eh, que, que está provocando, digamos, un nuevo cambio a nivel mundial. Y lo que sucede es que Estados Unidos está perdiendo su hegemonía, está perdiendo el control que ha tenido sobre el planeta, sobre todos los países. Ya no es una potencia económica, ya no es una potencia política. Ya Mm. no. Y creo que Biden vino a hacer el clavo del ataúd para hundir a Estados Unidos en lo que conocíamos. Sí, sí, Estados Unidos es un país en decadencia y otros países están emergiendo, digamos, por ejemplo, si uno se va a los países asiáticos, todos esos países han tenido un crecimiento impresionante, pues, ¿verdad? Si uno se va a los países eh, euroasiáticos, ¿verdad? También, si uno se va a, a Rusia, si uno se va a China, a la India, esos países están cambiando ya y se están aglutinando en una nueva, en nuevos bloques que están surgiendo a nivel mundial. Ujú, Entonces ya no es asunto de izquierda o derecha, sino que hay un proceso de reconfiguración de los bloques de poder donde Estados Unidos pierde progresivamente su control, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde viene el problema de estos países pequeños como el nuestro y además del planeta, pues, ¿verdad? Porque pues Estados Unidos se resiste pues a perder su hegemonía. Por ejemplo, en América Latina, ahora China tiene comercio con la mayoría de países. Y el único país creo que en Centroamérica, por ejemplo, solo Guatemala ya no tiene, no tiene relaciones con la China. De ahí todos los países tienen relaciones con China. de ahí todos. Pero Y eso implica relaciones comerciales, ¿verdad? ujú, no tenemos relación, pero Inversiones. tenemos productos China. Estados Unidos es el mayor consumidor de productos de China. Sí, también, Ujú, no hay, ¿verdad? digamos que así una, Pero un, Estados Unidos ha tratado de frenar eso, pues, ¿verdad? sí, no, no lo ha logrado y no creo que lo vaya a lograr. Las empresas Y hay grandes, mucha, digamos, por ejemplo, desde el gobierno de Trump y Biden han tratado de frenar a China imponiendo nuevos aranceles, prohibiéndoles, por ejemplo, el Huawei, ¿va? La guerra que se declaró contra Huawei. Hay, hay hay una guerra, casi una guerra subterránea de Estados Unidos contra China, ujú, especialmente por la competencia económica y comercial. Pero pues hay mucha conflictividad a nivel del mundo ahora, ¿verdad? Incluso Europa. Europa, pues, es un continente en decadencia sí, también, ¿verdad? también en Se decadencia. convirtió en un patio trasero de Estados Unidos, no tiene Sí, identidad propia, no hayan ni qué hacer, ¿verdad? No tienen petróleo, no tienen gas, están a puras penas, soportando las restricciones que le pusieron a Rusia. Y entonces, sí, pues es interesante, ¿verdad? Pero no deja de dar cierto miedo también lo que está pasando a nivel mundial, porque sí da miedo. por esa transformación, por ese cambio que hay en los bloques de poder y la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. Sí, y digamos, Estados Unidos jamás ha sido perfecto en lo absoluto, ni cerca de la perfección ni de lo bueno. Pero estos que están con el poder ahorita se miran más eh, totalitaristas que Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que es peligroso, ¿verdad? Porque digamos, en Estados Unidos se manejan tesis que son muy peligrosas, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, recordemos lo que hizo Estados Unidos cuando la guerra contra el Japón, pues tiraron tres bombas nucleares, una en Hiroshima, otra en Nagasaki y la otra ciudad no recuerdo ahorita. Y ahorita con la guerra entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos, pues le sobran ganas de poder
tirar una bomba nuclear en algún lado y destruir al planeta, pues porque en el fondo, pues, no sé hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a perder el control que ha tenido, pues, del planeta, pues, ¿verdad? Ahora Estados Unidos no quiere compartir ese control, ¿verdad? Porque lo han tenido ellos solos y cuando lo ven perder, ven que Rusia, que China, que Brasil, que la India, que los países asiáticos, que América Latina, que ya los países están manejando otro modelo, otra opción más independiente, entonces ellos están, este, hay locos en Estados Unidos que creen que es mejor provocar una guerra a gran escala para repartirse otra vez el planeta, aunque se mueran, mm, mm, pues, 500 millones de De personas, ¿verdad? personas. Uy, qué temible eso. Claro, Ahora terrible, pues. ya nos fuimos hasta el mundo. Volvamos un poquito a a a la Sí. aquí, a Guatemala, a lo actual. ¿A qué va Guatemala? Según su opinión. Bueno, nosotros ahorita estamos en una gran disyuntiva porque tenemos un gobierno que ha concentrado todo el poder. Ya no hay independencia de poderes porque el ejecutivo controla todos los poderes. Y entonces, este, todo el mundo se pregunta qué puede suceder con las elecciones. Algunos creen que las elecciones solo van a ser una fachada, van a ser una especie como un ejercicio sin, y que el gobierno va a continuar, ya sea con Yamatei o sin Yamatei, pero que la política de este gobierno va a continuar Continuar. a través de un fraude o a través de la imposición de un presidente. Algunos creen que las elecciones, pues van a ser nada más una fantochada, Ujú. pero eh, ahorita es peligroso porque también este gobierno está haciendo cosas que está provocando mucho rechazo. Y si la gente manifiesta su rechazo a través de las elecciones y triunfa una opción popular, digamos, pues se nos va a venir encima una guerra civil, pues, ¿verdad? Porque yo no sé si aquí Guatemala no es Chile, ni es Colombia, ni es Honduras, ¿verdad? Aquí el Estado siempre ha usado la violencia como una forma de resolver el conflicto social, ¿verdad? Entonces, estamos en una coyuntura muy delicada, muy peligrosa. Sí, sí, yo también me he preguntado por qué Estados Unidos no ha intervenido, porque no creo que el presidente actual los tenga contentos con agarrar tanto poder. Sí, han tratado, pero este es difícil, pues, porque ellos tendrían si quieren cambios, tienen que tomar más acciones, ¿verdad? Aquí tendrían que venirse el tema de las remesas, por ejemplo, sanciones comerciales, porque lo que pasa es que este gobierno, pues, está apoyado por una parte del sector privado y por una gran parte del ejército también. Entonces, para Estados Unidos no ha sido nunca fácil controlar el país. Eh, no hay partidos políticos fuertes, todos son débiles, ¿verdad? No hay Todos son débiles. interlocutores, pues, ¿verdad? La organización es muy débil, está muy fragmentada. Entonces, no es fácil para Estados Unidos intervenir. Ellos han tratado de presionar por medio de las visas, pero ya no les hacen caso, ¿verdad? No, Pero pienso que si Estados Unidos no interviene, aquí en Guatemala, pues se van a venir situaciones muy fuera de control, ¿verdad?
donde puede pasar cualquier cosa. O se viene una gran dictadura o se viene un estallido social, ¿verdad? Una revolución popular, ¿verdad? Ujú. Una de dos, ¿verdad? Porque aquí las cosas están muy polarizadas. Sí, sí, sí. A mí me da miedo, bueno, también la revolución social, pero la dictadura de este señor da miedo, porque está algo loco, algo bastante. Sí, lo que pasa es que en este gobierno se cambió mucho el proceso político que se venía dando, ¿verdad? Creo que se cambió desde que cayó Otto Pérez Molina, desde que se quitó a Otto Cierto. Pérez, hay un proceso aquí como de una calma chicha, como le llaman, ¿verdad? De una aparente calma, pero desde que se dio, digamos, aquel movimiento del 2015 para acá, se ha dado un proceso de endurecimiento de la política hacia la sociedad, hacia el pueblo, ¿verdad? Eh, que puede culminar en la implantación de una dictadura. Eh, pero el otro lado de la moneda es que puede, pues, puede darse un movimiento social incontrolable. Y entonces la respuesta a esa dictadura puede ser una insurrección social, pues, ¿verdad? Ujú. Eh, una un tercer escenario sería que las elecciones se desarrollen con calma y que gane un partido que pudiera ordenar otra vez el país, ¿verdad? Pero Ese sería en el esta mejor de los tercera casos, opción pero es muy improbable porque yo creo que la gente que está ahorita en el gobierno se cuida mucho que el próximo gobierno no los vaya a meter presos ujú, o que no los vayan a capturar por corrupción, pues, ¿verdad? Entonces, por eso ellos van a tratar de que las cosas sigan ahorita o peor en su favor. Y ahí es donde existe el peligro de una de la dictadura, ¿verdad? dictadura. De que con Yamatei o sin Yamatei, pues el gobierno actual tenga continuidad en sus políticas con acciones represivas hacia la población. Lo hemos estado viendo, digamos, amenazas a la libertad de expresión, por ejemplo, la captura Cierto. del director del periódico que tiene como objetivo silenciar a ese periódico. Hay muchas presiones contra la libertad de expresión y a muchos jueces honestos los han perseguido, a los fiscales honestos también los han perseguido, se han tenido que ir al exilio. Entonces, hay un proceso de endurecimiento de la situación política y esto pues es significativo de que lo que se viene es peor, ¿verdad? A ese nivel. Uy, qué miedo. Sí, sí, eso mismo siento yo y temo que eso pase, que probablemente es lo más seguro que pase. Y no el tercer escenario, que sería el ideal y el que salvaría un poquito esto. Según usted, ¿hay esperanza para Guatemala? Pues yo soy muy escéptico, ¿verdad? Eh, creo que el problema de Guatemala es la falta de dirigentes moderados, ¿verdad? No hay dirigentes moderados. Hay algunos pocos dirigentes moderados en el sector conservador y en el sector, digamos, en el sector revolucionario o de izquierda. Hay sectores moderados, pero el problema de Guatemala es que hay tanta polarización que lo moderado es visto como radical, ¿verdad? En la mentalidad de quienes están gobernando, los moderados también son radicales, también son comunistas, ¿verdad? Entonces, el liderazgo moderado prácticamente no puede hacer nada, no puede hacer mayor cosa. Y todo el protagonismo se queda en las extremas, ¿verdad?
en una extrema anticomunista que ve comunistas hasta en la sopa, ¿verdad? Y los sectores que luchan contra la corrupción y que quieren un cambio para el país, ¿verdad? Que no son todos precisamente de izquierda, sino que hay una diversidad de pensamientos entre quienes se oponen pues al actual estado de cosas. Al gobierno sin llegar al Entonces, extremo. yo veo algunos pocos espacios, pero para un cambio político, quién sabe, yo pensaría que aquí el proceso de cambio de Guatemala pacífico, pacíficamente no se va a dar, ¿verdad? No se va a dar. Y el temor que tengo en mi análisis es de que se entre a otro proceso de lucha armada, como la que tuvimos durante 36 años, ¿verdad? Y que costó más de 200.000 muertos y miles de desaparecidos. El temor es que entonces resuelvan por otras cosas, que se agudicen y que entonces resurja un movimiento armado, ¿verdad? Sí, Que sería fatal, pero no, como que no habría, digamos, otra posibilidad eh, wow. de resolver las cosas por la vía pacífica, por la vía política. Yo miro que se están cerrando poco a poco esos espacios, esas posibilidades. Sí, y que las consecuencias del conflicto armado todavía las estamos sufriendo y las estaremos sufriendo por mucho tiempo. Ni siquiera hemos salido totalmente de uno. Y se vendría otro, sí sería bastante catastrófico. Sí, porque los acuerdos de paz que se firmaron en 1996 no se cumplieron. Casi solo fue, lo que se firmó casi solo fue un cese del fuego entre la guerrilla y el ejército. Sí, Casi solo fue suspenderse los disparos, un cese del fuego, un alto al fuego, pero no se abordaron las causas de los problemas de Guatemala, ¿verdad? Seguimos con indicadores en salud, en educación, en vivienda, no tenemos infraestructura vial, el analfabetismo sigue arriba del 30%, en algunas áreas llega al 80%, 2 de cada 3 niños están desnutridos, eh, los caminos rurales están abandonados, hechos pedazos. Entonces, los acuerdos de paz solo sirvieron para calmar un poco las aguas, pero, pero las causas estructurales están intactas, no se tocaron. Y con estas dictaduras que hay como la actual, peor, porque no tenemos ni sistema de justicia, ¿ya? Tenemos un sistema de justicia parcializado. Tenemos magistrados que debieron haberse retirado en el 2019, porque la Constitución solo dice que los magistrados pueden estar 5 años y ellos debieron entregar sus 5 años en 2019 y todavía están ahí en la corte, los magistrados. Tenemos un Congreso donde se les paga un sobresueldo a los diputados para que hagan lo que diga el gobierno, ¿verdad? Entonces, este, o sea, que los acuerdos de paz solo sirvieron para un cese del fuego, pero no se tocó lo demás. Es decir, toda la estructura social, política, económica siguió intacta y a eso se debe que estemos sumidos en una crisis pues de la que es difícil salir, ¿verdad? Y por supuesto que no salimos del conflicto armado anterior porque las causas están latentes. Entonces, este, es como que, como dijera yo, digamos, se le dio una aspirina al enfermo, ¿verdad? Pero el enfermo sigue en estado crítico sigue de enfermo. salud, Ujú. ¿sí? Ujú. Solo fue algo para tapar un poquito al enfermo y las causas siguen.
Quisiera que me cuente, volvamos otra vez, que nos fuimos lejísimos. Un Sí. poquito de su experiencia cuando estuvo eh, activo en la política, más activo. En la política. Ajá, en la política. Bueno, yo no he tenido, digamos, una participación política partidista. Mi lucha ha sido siempre Del periodismo. una lucha porque exista eh, una sociedad normal en Guatemala, porque exista una democracia normal, ¿verdad? Porque pues, eh, se resuelvan los problemas socioeconómicos, Ujú. porque no exista tanta pobreza, ni porque la gente se tenga que ir masivamente a los Estados Unidos. Es decir, el desarrollo, buscar el desarrollo y la justicia social para el país y, y generar un pensamiento crítico eh, eh, que, 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 que se ejerza la libertad de expresión sin interferencia, que la gente tenga derecho a expresarse, que el periodismo sea independiente, libre. Es decir, que la lucha, digamos, de uno ha sido esa, pues, luchar por una sociedad normal, democrática, eh, como la que existe pues, en otros países, ¿verdad? Eh, en política, pues nunca he participado porque los partidos políticos aquí son una fachada, son un trampolín nada más, son un vehículo y para conseguir una curul se necesitan muchos millones de quetzales. Sí, Igual para ser alcalde se necesita mucho financiamiento. Y por eso es que el país anda tan mal, porque los cargos públicos pues son ejercidos por gente que paga para llegar a esos puestos. ¿Y cómo paga para llegar a esos puestos? Pagando a los partidos políticos para que los lleven a esos para que lo puestos. lleve. Exacto. Entonces, no hay, digamos, opciones de participar en un partido político donde si no se tiene dinero, pues no se va a participar. No, 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 no se puede. Incluso a mí hace poco me ofrecieron una candidatura presidencial. Yo les dije, miren, Wow, yo no tengo dinero y aquí en Guatemala no se puede ser candidato presidencial. sin dinero. ¿Por qué me dijeron lo mínimo aquí para invertir en una campaña son 40 millones de quetzales? Y Wow. entonces les digo yo, pero ¿y cómo? Les digo, tiene que, así se financian las campañas electorales, pues imaginémonos mínimo con 40 millones de quetzales. Hay presidentes como el actual, por ejemplo, Yamatei, que pasó 20 años en campaña electoral. Entonces, durante esos 20 años, ¿cómo se financió sus, sus campañas? Con 4 campañas. ¿Quién se las financió? ¿Cuánto invertiría? ¿100 millones? ¿200 millones? Pues no se sabe, pero el hecho es de que los presidentes que llegan al gobierno, pues llegan muy comprometidos. En Guatemala es el caso que hay financistas que compran ministerios, ¿verdad? Los más apetecidos son el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, porque ahí está el grueso del presupuesto y ahí está el grueso de la corrupción, que se invierte en carreteras que no se pavimentan, ¿verdad? Que no se construyen o que son sobrevaloradas. Aquí hay caminos que se han asfaltado 6 veces y están siempre de terracería, hechos pedazos, porque así es. Entonces, o se compra un ministerio de salud pública, donde se sabe que uno va a salir más millonario, porque en Guatemala las medicinas son más caras que en cualquier otra parte del mundo. Las medicinas más Wow, caras del planeta se compran aquí en en Guatemala. Guatemala. Entonces, se da el caso extremo de que hay financistas que compran ministerios. Le dicen al candidato, bueno, yo te voy a dar 50 millones de quetzales, pero yo pongo al ministro de Salud o yo pongo al ministro de Comunicaciones. Entonces, la política es muy grisácea aquí, no es limpia, no es una competencia libre, democrática, transparente, no. Es una gente decente, una gente inteligente
que no tenga millones de quetzales o que no tenga esos financistas, ¿cómo va a participar en política? Es imposible, Es ¿verdad? imposible, es imposible. Entonces, digamos, yo no he tenido una participación política precisamente porque no hay condiciones para que alguien como yo pueda participar en la política. Ujú, lograr ejercer y hacer un cambio. Pues sí, exactamente. ¿Verdad? No, y además es imposible que un presidente que ya haya comprometido para pagar eh, a los financistas de campaña, pues pueda hacer cambios. ¿Cómo van a hacer cambios? ¿Verdad? Porque por eso que la corrupción es permanente, porque la corrupción está basada en el pago de favores, en el pago de facturas. Ujú. Sí decía Portillo que cuando llegaban a la presidencia llegaban con las manos atadas. ¿Cómo? Llegaban con las manos atadas. Sí, exactamente, así es. Ujú. Y así llegan los alcaldes también. Sí, y los diputados. Entonces, el presupuesto general de gastos de la nación, pues no llega a los municipios, no llega a las aldeas, ¿verdad? No, no. Y todo está, eh, pues, el atraso que hay en el país. Mira la infraestructura vial de Guatemala. Es pésima, por Es Dios un, es santo. un Es una fracaso. Uno se va aquí vergüenza. a la frontera con El Salvador y la carretera está hecha a pedazos. Uno solo pasa la frontera del otro lado y uno ve inmediatamente las pistas que hay en El Salvador. Y en El Salvador no las construyen empresas privadas, que las construye el Fondo Vial, que aquí en Guatemala las carreteras deberían ser construidas y reconstruidas por el Fondo Vial, porque para eso se pagan impuestos. Cada vez que uno compra gasolina, uno está pagando impuestos para carreteras, porque hay un impuesto que va directamente al Fondo Vial. ¿Verdad? Creo que esos son algo así como 7 quetzales, o sea, $1 que va para carreteras, en Wow. cada galón de gasolina. Corazón jamás estuvo en la Pero intención de bajarle impuestos a la gasolina y por eso es tan codiciado el de comunicaciones. Muchísimo dinero, inimaginable el dinero que se no le maneja ahí. bajan los impuestos, lo que hacen es subsidiar, pero esos subsidios son otra forma de corrupción porque los gasolineros, aquí hay mucha especulación en los precios de la gasolina, mucha especulación, ¿verdad? Los Sí, precios no coinciden con los precios a nivel internacional, ¿verdad? no, no consigue Los para precios nada. aquí son establecidos de común acuerdo entre los importadores y el Ministerio de Energía, basados, por supuesto, pues en una sobrevaloración que hace que la gasolina sea artificialmente tenga precios elevados. Sí, sí, la verdad es, ni siquiera sé cómo decirlo de vergonzoso de, de todo eso. O sea, y es un descaro gigantesco de ellos, porque ni siquiera lo maquillan, ahí está. Y ahí están las pruebas del precio internacional. Cuando baja, aquí no baja, tarda un montón en bajar y cuando sube, el mismo instante sube aquí. Es de verdad triste la realidad de este país. Sí, Y no solo en la gasolina. y por eso que, que el país no progresa, porque este, aquí además hay un entreguismo de los recursos naturales, ¿verdad? Por ejemplo, las mineras dan apenas el 1%. ¿Qué es eso? ¡Wow! Eso es una limosna la que dan, el 1%. Todo es el 1% aquí en Guatemala. Los azucareros, el 1% pagan de impuestos. Las mineras, el 1%. El 1%. El petróleo, es increíble cómo se extrae el petróleo de Guatemala. El Estado financia la extracción de petróleo y en lugar de recibir beneficios de la exportación, el Estado le paga a las empresas la exportación del petróleo, ¿verdad? Tenemos petróleo.
Esa no me la Este, sabía. es increíble cómo el Estado le paga a las empresas que exportan petróleo, les paga la capacitación de los empleados, les pagan los postes, les pagan la luz eléctrica, les pagan transportes, les pagan y el Estado no recibe unos, recibe unos eh, beneficios miserables pues de la exportación de petróleo. No se controla, digamos, la exportación de níquel. ¿Quién sabe cuánto se exporta níquel de Guatemala? No se supervisa la exportación del níquel. Las empresas pagan lo que quieren pagar, ¿verdad? Y no se sabe si solo níquel exportan, porque, por ejemplo, esa empresa níquel de Izabal, este, no se sabe. Se dice que explotan níquel, pero ha habido mucha información de que posiblemente hay otros minerales, como por ejemplo pudiera ser el litio, no se sabe, o el uranio, no se sabe, ¿m? Porque las camionadas de tierra se las llevan de Guatemala, ¿verdad? Ujú. Y se las llevan directamente de los camiones a los buques, y de ahí se va a la tierra con los minerales, los procesan en otros países y no se sabe realmente qué minerales son los que De los que se están llevan. extrayendo. O Guatemala es y lo mismo pasa con el jade. Las montañas de jade poco a poco las han ido saqueando, 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 sin pagar impuestos. Entonces, en estas situaciones da pena realmente, pues, y por eso uno entiende que el país no progresa. Ujú. No, pues sí seríamos un país Pero, muy... pero, pues, no hay manera realmente, pues, de que esta situación cambie, ¿verdad? No hay esperanzas de que esto cambie. Wow, se ve bastante real, tristemente. Yo estoy de acuerdo totalmente. No le veo esperanzas a que esto cambie. Es más, veo que vamos peor cada vez. Creo que si aquí se hicieran las cosas medianamente bien, ni siquiera bien, Guatemala sería un país bastante desarrollado y rico. Si se hicieran medianamente bien, ni siquiera bien, estaríamos al nivel de Panamá, quizás, un poquito mejor. Sí, Guatemala, como no hay voluntad de cambio, pues, ¿verdad? No hay voluntad, cada quien mira los Mira intereses de los su intereses. nariz nada más, nadie ve los intereses del país. Sí. ¿Es para qué se quiere llegar Y a la ese es el, política? Para tener dinero. Uno, no para sí, hacer un hay cambio una, real ni nada de eso. Otra cosa es que tampoco se puede hacer un cambio porque lo que hablábamos de que ya va uno con las manos atadas, pero ni siquiera está la intención de hacerlo. La intención de llegar al poder es no, el poder y el dinero. sí, eh, es terrible lo que pasa en Guatemala, no hay voluntad de cambio, no hay, este, esperanzas realmente de que esto cambie en el corto, en el mediano plazo, tal vez a largo plazo, pero a corto y mediano plazo no creo que haya un cambio. No, no, yo tampoco. Yo digo que ya vamos finalizando. Ya se extendió la plática muy bien. Ah, solo antes de que se me olvide de invitarlos al programa El Búho, que gracias a estar en podcast surgió ese programa, entonces los invito a que lo miren. Es el miércoles a las 8 por Canal Más TV. Así es verdad. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Un programa Ujú, sí, donde se hablan temas así, solo que a profundidad con expertos. Cada, cada miércoles es un invitado diferente. Y han llegado muy interesantes y han estado unos ujú, temas súper interesantes. Entonces ahí está la invitación. sí. Algunas palabras ahí para despedirse. Pues yo pienso que a veces uno da una opinión un poco pesimista, muy escéptica del país. A veces es comprensible que uno hable solo de lo malo del país, pero pienso pues que lamentablemente esa es la realidad. Este,
uno aquí lamentablemente solo habla de amenazas a la libertad de expresión, de corrupción, de la cooptación de la justicia, de la crisis de la universidad de San Carlos por un fraude electoral, de que los Descarado. partidos políticos solo tienen discursitos y canciones, pero que no tienen programas ni ideologías. En fin, uno no puede hablar de cosas muy positivas. Nuestros indicadores de salud están malos. Yo creo que ni un estudiante que se inscribe en la primaria alcanza la universidad en el país. Ah, Total que lamentablemente uno pues, comenta aspectos negativos de la realidad. Guatemala es un país hermoso con muchas riquezas naturales, bastante. pero no hay voluntad de salir adelante, de progresar. ¿Verdad? Nuestros lagos, por ejemplo, están contaminados. El lago de Titlán está en un proceso acelerado de contaminación. Ya no digamos del lago de Amatitlán, que en unos 20, 30 años se va a convertir en un pantano. Es Nuestros ríos están contaminados. El río Montagua descarga toneladas de basura hacia el Atlántico, que ya incluso castigamos a las playas de de Honduras por Honduras. esa contaminación. En estos momentos existe una iniciativa de ley en el Congreso para dar en usufructo la biosfera maya. Eh, Sí, en fin, hay desgraciadamente un panorama negro y es muy difícil encontrar cosas positivas. Uno puede hablar, por supuesto, que Guatemala es un país tierra de volcanes, tierra de esto, tierra de lo otro, de artistas grandes como Arjona, etcétera, etcétera, de poetas, de escritores, tiene cosas positivas, pero en términos, digamos, de proyecto de país, es donde uno ve que el país no sale adelante, pues como otros países que uno ve, pues que van resolviendo sus problemas, sus mayores problemas. Uno ve gobiernos realizando obras, como en México, por ejemplo, donde se está construyendo el llamado Tren Maya, pues que es una obra gigantesca, ¿verdad? En Costa Rica los trenes se han habilitado. Guatemala dio en usufructo su línea férrea por 99 años. ¿Verdad? O sea, significa que en 99 años va a estar tirado el corredor seco que conecta el Pacífico con el Atlántico, porque a un gobierno, el de Álvaro Cruz, se le ocurrió darle su fruto por 99 años. O sea, esa es la realidad del país y lamentablemente, aunque se nos critique que hablamos muy mal de Guatemala, hay cosas muy negativas, solo negativas, pero esa es la realidad, aunque nos duela. que nos duele. La triste realidad. Cómo quisiéramos y anheláramos que fuera diferente, pero, pero no lo es. Espero amaría que estuviéramos equivocados y que en otra ocasión que volviéramos a hablar todo cambiara. Todo fuera diferente y decir, estábamos equivocados, Guatemala mejoró. No creo. Entonces yo le agradezco mucho que aceptara la invitación. De verdad le agradezco un montón. Quería hacer este podcast así desde hace muchísimo tiempo y me gustaría tenerlo nuevamente porque creo que no alcanzó el tiempo para todo lo que quería, quería tocar y las preguntas, pero sí le agradezco bastante y los vuelvo a invitar al programa El Búho para que lo miren, es Pues con súper mucho interesante. gusto, Samuel, ahí estamos a la orden. A usted le agradezco mucho su tiempo, su atención y, y pues aquí seguimos, ¿verdad? Muchas gracias. De nada, a usted por venir. Entonces así nos despedimos y los espero para el próximo podcast, a esta misma hora en este mismo canal. Feliz noche. Hasta luego. Listo.